quería comentar como introducción al que le interesa, les paso, iba a mencionarlo, desarrollarlo un poquito, pero me parece que nos va a tomar mucho tiempo, pero simplemente para que vean algún tipo de aplicaciones. Hay un profesor del MIT que es argentino, que se llama Iván Berning, y después hay otro que trabaja, incluso ahora sacaron un paper nuevo con Lorenzoni, que es una chica, los dos son más o menos de mi edad, Verónica Lorenzoni, italiana, que publicaron un paper hace un año más o menos, donde básicamente utilizaban esto, ¿no es cierto?, de la idea de, empezaban con un modelo de estos sin fricciones, y a partir de ahí iban, digamos, apilando, como les decía yo, distintos marcos de modelos para ver cuál era el efecto que predecían sobre un shock asimétrico tipo COVID, ¿está? En el sentido asimétrico, que es un shock de oferta, pero asimétrico, porque en principio no afecta a todos los sectores en forma homogénea. Recuerden que había medidas de distanciamiento, o en algunos países, aunque no haya medidas de distanciamiento, sí había un retraimiento de las conductas individuales, ¿no es cierto? Algunos directamente eran actividades no permitidas, bueno, ustedes saben, los boliches, los restaurantes, el tema del turismo, etc. Entonces, hay como una restricción del lado de la oferta, un poco en ese sentido, impuso cierta novedad para la forma de pensar la macroeconomía, en el sentido, en el mainstream, ¿no es cierto? Como decíamos en la primera clase. Paradójicamente, haciendo como una charla un poco más distendida al principio, paradójicamente ese tipo de atributos, aunque no tan rigurosamente modelados, lamentablemente, están presentes en el estructuralismo latinoamericano, digamos, en el sentido de que hay sectores que corren a velocidades diferentes. Si bien eso puede ser muy, muy válido, la falta de una modelización consistente les restó, digamos, capacidad para cerrar, digamos, un marco teórico y aplicado en términos de política macroeconómica. Pero es interesante relacionarlo. De hecho, ahora Berning, esta chica, y otro, Verónica Lorenzoni y otro más, están tomando esto como algo importante para las políticas de reactivación. O sea, tienen otro nuevo paper sobre eso. Bueno, y les decía que usan el primer modelo base, es tomar una especie de shock de consumo. ¿Está? Un shock de consumo, digamos, sobre un modelo como esto. Y a partir de ahí, digamos, van construyendo a partir de modelos neo-keynesianos o modelos de distintos tipos, digamos. A ver, ¿sí? Disculpe, ¿está compartiendo? Porque... No, estaba mirando yo nomás. Perdón por interrumpir. No pasa nada. Entonces, básicamente, simplemente le quería mencionar que es de aplicación. El tema es que estoy viendo nomás que el modelo, si tengo que introducir el modelo, voy a perder mucho tiempo. Vamos a dejarlo así nomás. En todo caso, después, como un videito separado, puedo hacer una especie de ejercicio en esa primera parte. Porque es interesante que vean que es aplicable. Lo que sí es cierto es que lo que quieren decir ellos en esta parte, digamos, del modelo que estamos viendo nosotros, es que recuerden que en muchos países la política monetaria actúa como una política de estabilización, ¿sí? Entonces, cuando las cosas van mal, lo que trata de hacerse es, si tenés el grado de libertad de política monetaria, o sea, si contás con el instrumento y podés, después vamos a ver de qué dependen mucho de esas cosas, pero cuando viene una fase, un shock adverso, sobre todo un shock adverso del lado de la demanda en general,
lo que hacen es, por ejemplo, bajar la tasa de referencia, porque la tasa de referencia actúa sobre el conjunto de retornos de activos, subiendo precios o evitando caídas de precios de activos y bajando retornos y por lo tanto costos de financiamiento y mayor liquidez, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si yo tengo un shock adverso de oferta, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, no puedo consumir y el shock de la contracción en la demanda no solo está explicada por el shock de adverso en la oferta, sino porque no puedo consumir en ese sector. Yo no me puedo ir al boliche, ya, yo no me voy a ir al boliche, pero ustedes. Entonces, sí, no te rías. ¿Y cómo es? Y entonces el problema es que si yo bajo la tasa de interés, en realidad genera un desequilibrio, porque estoy empujando la demanda a lugares que ya están saturados, ya están vaciando. El problema no es un shock de demanda, sino es que es la demanda no puede encontrar oferta en determinados sectores. Entonces hay un problema ahí, digamos, en el sentido de que no hay una política, en este marco, una política homogénea que me diga, bueno, si yo estimulo la demanda, puedo compensar la contracción, porque hay un shock de oferta. No es así cuando hay más interdependencias entre más sectores, por eso también lo señalo. Entonces, si yo levanto, que un supuesto que nosotros hicimos es que hay un solo bien, está una especie de bien índice y es irrelevante descomponerlo para los propósitos que nosotros estamos abordando, ¿está? Que están perfectos. O sea, hemos construido un aparato importante, pero a partir de ahí, les quiero decir que a partir de ahí uno puede construir cada vez modelos más realistas, digamos así, en términos de estructuras tanto de bienes, de tipo de bienes, como dijimos al principio, como de otras, por ejemplo, tasas y activos. ¿Está? Y esa es otra cuestión que quería llegar. En términos generales, si estamos hablando del consumo estrictamente, lo que yo debería mirar es un poco cómo está la hoja de balance consolidada y obviamente en particiones relevantes, por ejemplo, geográficas o en particiones por distribución de ingresos, si tomo el primer quintil o lo que sea, y miro cómo evoluciona esta gente en sus, por ejemplo, saldo de sus cuentas bancarias, ¿sí? Cómo están sus depósitos, cómo están sus tarjetas de crédito, cómo están sus créditos UVA, hipotecarios, cómo es el peso de la deuda en relación a sus ingresos. Todos esos indicadores, digamos, son indicadores que me sugiere el modelo y que no estaban en el contexto keynesiano puro. Entonces le doy dos ejemplos muy concretos de aplicación de esto. Podríamos seguir hablando, si tienen preguntas lo discutimos. Uno doméstico y uno externo. Cuando en el 2008 se produce una crisis que se llamó subprime, que estuvo a nivel internacional, la Argentina no estuvo tan golpeada. Sí estuvo golpeada, pero no desde el punto de vista financiero. ¿Sí? Más estuvo golpeada porque colapsaron los precios de los commodities y otras cuestiones. Pero básicamente en los países centrales, Estados Unidos y Europa, sobre todo, había una gran burbuja inmobiliaria, que afectó, burbuja en el sentido de que los precios de los activos inmobiliarios estaban muy inflados. ¿Sí? Se venía de un proceso de desequilibrios globales, muchos de los cuales todavía están presentes, se trasladan a otros activos a veces. Entonces, se estimuló mucho el crédito a la vivienda, ¿sí? se estructuraron productos que estimularon el exceso de toma de riesgo en los mercados inmobiliarios. Bueno, en concreto, los precios de los activos subieron muchísimo. Pero como contrapartida, ¿por qué subieron los precios de los activos inmobiliarios? Porque había mucho préstamo hipotecario a las familias. ¿Está? Entonces, si yo miro la evolución de la hoja de balance de las familias, lo que voy a tener, voy a compartir un segundito. Si yo miro la hoja de balance de las familias,
Entonces, esperen que no me anda esto, está apagado. O me confundí otra vez. Ah, no, está. De paso, mientras voy a grabar por si hay algún problema posterior. Entonces, si yo miro la hoja de balance de las familias, pero ¿qué le pasa a esto? Ah, estaba mal enchufado. Disculpa. Bueno, entonces les decía, si yo miro las hojas de balance de las familias, en realidad se da un proceso de expansión muy acelerada de créditos a las familias, porque en realidad en principio hay una garantía real asociada a ese crédito. Si ya sabemos que existen, tenemos que internalizar gradualmente que existen modelos muy ya instalados en la disciplina sobre imperfecciones de algunos mercados, en particular de los mercados financieros. Entonces yo digo, bueno, pero vos no me habías dicho que había potencialmente racionamiento del crédito, técnicamente hablando. Sí, pero en ese caso se estructuran, por ejemplo, productos para reducir el riesgo crediticio y los problemas de información asociados, por ejemplo, a través de garantías reales. Entonces, ¿qué tenía la hoja de balance de las familias? La hoja de balance de las familias tenían por un lado su activo inmobiliario, y por el otro lado un pasivo hipotecario. ¿Sí? Entonces, en principio, pues si no pasa nada, porque la posición de solvencia corrige las dos, está muy apalancado, está bien, su ratio de deuda sobre patrimonio neto es elevado, o sobre el total de activos es elevado, sí, hay una exposición de deuda, digamos, en la hoja de balance de la familia. El problema fue que esto es una renta fija, es lo que ustedes están estudiando como una especie de sistema francés de amortización, ¿no es cierto? Es decir, una deuda nominal determinada que me genera un servicio de deuda de cuota y pago con una amortización y pago de intereses. Ahora, quiero decir, el valor de este pasivo es, digamos, en dólares, si estamos hablando de Estados Unidos, o, bueno, ya estaba el euro, así que... Entonces, y por el otro lado, pero esto que está acá, tenía un valor de mercado. Entonces, de repente, la gente empieza a no poder pagar la deuda. Entonces empiezan a ocurrir ventas, liquidaciones de los contratos de hipoteca, ¿no es cierto? Que son garantías reales, como ustedes saben. Entonces, ¿eso qué hace? Empieza a poner una presión vendedora en el mercado inmobiliario, empieza a hacer caer los P's. Y eso hace que el valor, digamos, de las hojas de balance se deteriore, las hojas de balance de la familia se deteriore. Y en general empiezan a liquidar, porque además hay ciertas características contractuales que hacían que, como tenés mi crédito hipotecario, con la garantía hipotecaria, a mí me conviene que vos ejecutes nomás la garantía. En esa estructura contractual se daba por cancelado el pasivo, ¿no es cierto? Entonces pasan dos cuestiones. Si le doy que ejecuten, está bien, pero por el otro lado, parte incluso de esto se debe a que la gente empezó a perder trabajo. ¿Por qué empezó a perder trabajo? Entonces tenemos dos cosas, presión vendedora, deflación de precios de los inmuebles, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la gente empezó a perder trabajo. ¿Por qué empezó a perder trabajo? Porque empezó a haber una caída en la demanda agregada. ¿Por qué empezó a haber una caída en la demanda agregada? Porque hubo inicialmente un shock muy grande de deuda, y después de la deuda, ¿qué viene? Pregúntenles a sus padres cuando usan de más la tarjeta en cuotas. Pagarla. Hay que pagarla. Entonces supónganse, porque detrás de estas consideraciones de modelito, por eso yo le dije que en todo caso pueden ustedes hacer un modelito de Excel y ver cómo el tope, si yo tengo un tope como es generalmente usado en los bancos, de que la cuota no te pese más de tanto de tu ingreso acá en Argentina,
Entonces eso actúa ya como sin ir a la teoría de las imperfecciones financieras, ya te determina un tope de capacidad de deuda para cualquier familia. Si yo digo, yo gano 100 pesos mensuales y el banco me dice, bueno, yo te puedo prestar hasta que la deuda no supere el 30% de tus ingresos. Entonces tu cuota puede ser el servicio de deuda, ¿no? Tu cuota puede ser 30 pesos. Entonces ustedes saben que si tienen la cuota, pueden hallar, dada la tasa, pueden hallar el valor actual, o por lo tanto la capacidad máxima que yo te puedo prestar, en la capacidad máxima de endeudamiento que puedes llegar a tener. Entonces, cuando yo empiezo a pagar la cuota acá, el tema es que yo tengo mi ingreso y ahora lo que puedo destinar a consumo va a ser el ingreso menos la cuota, ¿está? Entonces, si esto empieza a pesar mucho, lo que yo puedo destinar a consumo, a ahorro o a otras formas de gasto, inversión, lo que sea, de la familia, empieza a ser menor. Entonces, esa presión empieza a debilitar la demanda. En general, se dice que los procesos, luego de un shock de deuda, los procesos de desapalancamiento, o sea, cuando vos empezás a pagar tu deuda, son procesos que generan presiones recesivas. ¿Está? Entonces, visto de otro modo, entonces, nuestra idea del stock primero nos obliga a estar monitoreando la estructura de balance. Recuerden que estos eran activos netos de las familias, ¿sí? Y por el otro lado, además de ser engaú, diría el correntino, un suavizador de consumo, en la práctica puede implicar presiones de desestabilización, sea porque te doy un shock de deuda, te estimulo la deuda por una política sobreexpansiva, motivada por ciclos electorales o motivada por simples políticas no muy acertadas, digamos, o desequilibrios globales, como fue el caso también de ese momento. Y después viene la fase de contracción. Entonces ahí después hicieron toda una batería de políticas que tuvieron que inventar cosas nuevas que se llamaron las políticas monetarias no convencionales para evitar una ulterior deflación y desapalancar de alguna manera a los agentes. Es mucho más complicado de lo que estoy diciendo, pero simplemente para ilustrar. Después otro caso, podríamos citar varios, pero otro caso a nivel inmobiliario fue los créditos UVA o los créditos en general dolarizados a las familias, cuando después hay fuertes correcciones de evaluaciones de esas hojas de balance. Es decir, no solo por caída de precios, sino por ejemplo, si están actualizados por los índices de actualización tipo inflacionarias, entonces eso implica, si la inflación corre más rápido que tu salario, implica que la cuota va a empezar a ser más pesada dentro de los servicios financieros y el peso de la carga del desapalancamiento, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés un shock de eso y después tenés un cambio en las condiciones, ese cambio en las condiciones genera presiones recesivas y potencialmente algún desequilibrio en el sentido de potenciales problemas en el cumplimiento de los contratos, que pueden hacerse, digamos, hacerse una especie de bola de nieve, como pasó en ese momento en Estados Unidos, que requirió un rescate, ¿no es cierto?, al sistema bancario. Y también en Europa un poco más tarde. Entonces, ese tipo de cosas hay que ver, digamos, desde el punto de vista de que no es que solo un numerito y que también todos estos elementos están detrás de lo que nosotros estuvimos viendo. Lo que pasa es que estuvimos viendo bajo el supuesto de que todo es perfecto de alguna manera, ¿no? Entonces, también lo que podríamos decir es otra cosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, y tiene que ver con algún tema que vamos a ver ahora y que también vimos también un poco la clase pasada, que es, si ustedes leen el diario, hace un par de días salió un artículo que dijo que decía como que el shock del aguinaldo, no sé, aumentó la presión sobre el mercado informal de dólar, ¿no es cierto? El dólar blue, que no sé, no me acuerdo los números, si quieren después les paso, busco el artículo y se los paso. Entonces, ¿en qué sentido nosotros podemos pensar de lo que
lo que estuvimos viendo. Recuerden entonces que I menos C en cualquier momento del tiempo es S, y ese ¿a dónde se va? ¿Inversión? ¿A inversión de qué tipo? No, pará. Estamos en las familias, ¿eh? A los activos. A los activos, muy bien. A una cartera de stocks, a un cambio de stocks que habíamos denominado como un conjunto, un índice de activos A2. Ahora, en la práctica, A2 no es un activo solo, sino que es un menú de activos, dijimos, ¿sí? Que podemos llamarlo, que puede contener dinero y puede contener otros activos como nominados o activos denominados en moneda extranjera. Entonces, dentro de eso, nosotros estamos analizando por qué ese aguinaldo no se trasladó, o en qué proporción se traslada a consumo y en qué proporción se traslada a demanda de activos. ¿Cuál es la percepción, como vamos a repasar enseguida, acerca de las condiciones futuras que hacen que yo sea más proclive a ahorrar más y por lo tanto a acumular más en determinados activos? Y después podemos ver, tratar de pensar por qué acumulo en una decisión ya de cartera, que eso es un tema del año que viene. Nosotros no lo vemos acá, pero simplemente para internalizar, digamos, que esto también tiene que relación después con la teoría de análisis de carteras. Entonces, eso es otro tema aplicado respecto de los temas que estuvimos viendo. Entonces, de ahí, obviamente, como yo tengo, y ahí lo vemos en ese caso, digamos, como yo tengo un shock de expectativa sobre el futuro, un shock de ingreso, tengo una percepción de transitoriedad, porque yo espero que más adelante haya una devaluación o algo, alguna corrección, entonces eso tiene, además de la expectativa de ganancia de capital por tener dólares, también tiene impacto sobre mis ingresos reales futuros, lo que yo espero que va a pasar con mis ingresos reales futuros. Entonces, ese movimiento lo percibo como más transitorio y trato de suavizar, si se quiere, o preservar el valor real de ese shock positivo transitorio. Entonces, en ese sentido, y lo último que digo ahí es que claramente eso tiene efecto sobre la evaluación de los activos. Como yo tengo un shock transitorio, lo vuelco sobre el mercado de activos y lo concentro sobre el mercado informal, dadas las restricciones y la incertidumbre sobre el retorno de los demás activos, entonces afecta la evaluación de los activos. Entonces ahí veo directamente que el ahorro tiene que ver con la dinámica de valores bursátiles y de activos financieros y inmobiliarios reales en general. ¿Alguien está por decir algo? Bueno, entonces, la otra cosa es que todas estas cosas que podemos modelizar también recuerden que tiene una etapa final que es la de cálculo del bienestar. Nosotros no lo hacemos porque no lo vamos a necesitar, pero cuando uno hace evaluación de políticas, evaluación del efecto de políticas, generalmente se resuelven todos los modelos que son más complejos, obviamente que tienen su contrapartida empírica en parámetros, etc. Y decimos, bueno, ¿cuál es el efecto sobre el bienestar agregado con heterogeneidad, por ejemplo, de una regulación o de una suba de tasas o de un escenario relevante, por ejemplo, una sequía o lo que sea? Una extensión de sequía, quiero decir. Entonces, esto es un poco lo que estuve hablando, es decir, en el ciclo se suelen dar, además de las fluctuaciones de ingresos, estas fluctuaciones de ingresos se ven a veces retroalimentadas por las estructuras de balance de los agentes. Entonces yo tiendo a sobreendeudarme, pues soy muy optimista, ya no en el contexto de racionalidad, soy más optimista en las fases expansivas. El mercado también es más optimista, me tiende a prestar de más, porque el valor de los colaterales está inflado por cualquier razón, por políticas más expansivas, etc., distorsiones de precios, etc.
relativos pueden ser no necesariamente por medidas de política pública, sino también a veces por el propio funcionamiento del ciclo de los regímenes macro, digamos, como le estaba mencionando este caso en otros países. Entonces, quiero decir que la estructura de activos y pasivos va a oscilar también a lo largo del ciclo y va eventualmente puede acelerar determinados patrones tanto expansivos como contractivos. Es decir, si de golpe yo tengo una hoja de balance muy vulnerable, cae el valor de los activos, entonces yo digo, no puedo, estoy en quiebra, no te puedo pagar, entonces vos, si yo no te puedo pagar a vos, vos probablemente no puedas pagar a otro, y empieza un problema más sistémico, ¿no es cierto? Entonces, más allá de la relevancia del modelo en sí, quiero decir, también permite detectar estos componentes de interdependencia si uno después los quiere pensar en un sentido más aplicado. ¿Estamos? Lo que es importante en términos operativos es que todo esto después se traslada a un sistema de indicadores de monitoreo de estabilidad financiera, por ejemplo, que lo publica habitualmente los organismos multilaterales, los bancos centrales y algunos bancos comerciales. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina tiene un reporte de estabilidad financiera donde uno monitorea. Ustedes pueden ver incluso el reporte, este tipo de reportes, ¿no es cierto? Préstamos al sector privado. Ven que tienen acá adelantos, préstamos personales. ¿A dónde se me fue? Lo perdí con la expansión. Si van a ver una descomposición, disculpen porque estaba con un tema. Quería mostrarles. No, se me fue. Que decía, bueno, esto que le decía, la préstamos al sector privado. Acá está. Y ustedes ven acá, dice personales, préstamos personales, tarjetas, préstamos prendarios, etc. Es decir, yo puedo ir monitoreando no solo de alguna manera, en este caso el balance con los bancos, digamos, la contracara de los activos y pasivos de los bancos, que son los depósitos, por ejemplo, de las familias y los préstamos orientados a las familias, así como sus plazos medios, porque eso también afecta la vulnerabilidad. Vamos a profundizar en eso en la parte fiscal. Y los costos, ¿no? Las tasas de interés asociadas. Entonces yo puedo empezar a establecer indicadores para analizar un poco qué pasa si las condiciones cambian, ¿no es cierto? O hacia dónde estamos yendo. Bueno, esto ya queda un poco... Con respecto a la motivación del ahorro, de alguna manera, hasta ahora, y eso también es importante, no está acá, pero está, por ejemplo, en la versión nueva de Gregorio del capítulo 3, si recuerdo correctamente, o sea que está el capítulo separado ahí en el sitio de Gregorio. También está en el libro de Romer, que está en el capítulo 7, que está en la literatura, que es como el motivo precaución, pero no para la demanda de dinero, sino para el ahorro, ¿está? Que es cuando... ¿Dónde están ustedes acá? Que es cuando digamos, cómo reaccionan los agentes económicos ante una mayor incertidumbre futura. Claramente eso no lo vimos hasta acá porque todavía no vimos el efecto de la incertidumbre sobre la conducta, ¿sí? Porque se recuerdan que nosotros estuvimos modelando un escenario de previsión perfecta. Si yo conozco todo, no hay expectativas, no hay aleatoriedad, ¿está? Entonces, si yo introduzco incertidumbre, puedo generar un motivo adicional para ahorrar, que es tener un colchón por si las cosas no van bien. Ese motivo aumenta con determinadas formas de la función de utilidad, aumenta cuando aumenta la incertidumbre sobre el futuro, por ejemplo. Y claramente el mayor ahorro va a tener otra vez implicancias que pueden ser buenas porque puedo ahorrar, pero si no hay compensación o si el ahorro sale del sistema, por ejemplo, compro dólares y los meto en el colchón, entonces esa idea de autoestabilización se complica bastante para sostenerla. Entonces, también vimos un poco lo de las economías, ¿se acuerdan? Las cerradas y los procesos de agregación. Ahora,
quería retomar un poquito algunas cositas y después seguir adelante con lo que vivimos, si no hay consultas. Tomemos el modelo básico de 2 periodos, si ustedes se acuerdan bien. Entonces, íbamos a tener, entonces, por ejemplo, supongamos, o sea, si yo supongo eso es porque en principio no estamos en autarquía, no estamos, desde el punto de vista de la gente es precio aceptante, y puede darse que justo beta sea igual a 1 sobre 1 más R, pero es solo para fijar la idea sobre un punto, a veces para no perdernos en el cálculo de C, digamos. Entonces nosotros sabemos que C va a ser constante, y si ustedes se fijan, pueden derivar que C constante es igual, implica sacar factor común del lado izquierdo, 1 sobre 1 más R, y de este lado tengo, por ejemplo, voy a cambiar de orden, 1 más R más I1. Entonces acá ustedes tienen C, 2 más R, perdón, que estoy diciendo, 1 más R es igual a esto mismo, y por lo tanto, C, que va a ser igual a C1 y C2, va a ser igual a I2 sobre 1 más R más I1 más R sobre 2 más R por I1. Eso es lo que puso acá. Y lo pueden hacer rápido. Entonces, lo que quiero decir acá es, si uno lo mira de esa perspectiva, noten que la teoría esta no quiere decir que no hay relación con el ingreso corriente, incluso en un modelo de 2 periodos, cuando el ingreso corriente va a ser una parte importante de los ingresos de la vida. Después vamos a ver que eso se puede ampliar, digamos, como están viendo también con Joaquín. Entonces les decía, fíjense que yo con esta expresión lo que puedo hacer es decir, bueno, esto puede, desde el punto de vista keynesiano, si se quiere, o desde el punto de vista de la relación del consumo presente con el ingreso corriente, digamos, podemos llamar a esto C2 como una especie de ordenada al origen, y a esto C minúscula como una especie de propensión marginal a consumir. Ahora, si yo lo miro en ese sentido, fíjense que yo ya puedo decir, incluso en este marco muy simplificado, puedo decir algo más. Dentro de la ordenada al origen, ¿qué tengo en un contexto general? Puedo pensar en I2 como la expectativa de mis ingresos futuros. ¿Está? Hay alguien que tiene abierto el micrófono. No tengo problema que hablen, pero si no hablan, traten de silenciarlo, por favor, para no confundirlos más que nada. Entonces tenemos por un lado este componente, decía, que depende de la tasa. En primer lugar, todo depende de la tasa, pero incluso la ordenada puede actuar afectando negativamente la importancia de I2. Lo otro para decir acá es que si lo ven desde esa perspectiva, noten que en realidad lo que estamos diciendo acá es que C, en este caso estamos viendo C1, es como un promedio ponderado de los dos ingresos. ¿Está? Noten ustedes que 1 sobre 1 más R, que es el primer ponderador, está entre 0 y 1, o sea, puede ser interpretado como un ponderador. Y el otro componente, 1 más R sobre 1 más R, es sobre 2 más R. No, perdón, acá hay un error, che. Acá es 2 más R. ¿Está? Acá es porque este pasa dividiendo, disculpen chicos, este pasa dividiendo entre comillas. Entonces el 2 más R queda acá abajo y este 1 más R que pasa multiplicando se cancela con este, pero no con este. ¿Está? Entonces, perdón, entonces por eso tenemos esto, ¿no? 2 más R y 2 más R, que son los dos ponderadores de los ingresos, para resaltar que es, en realidad en este caso, C1 y en general el consumo se mueve como una especie de ponderación en el tiempo de ingresos. Entonces, si suman los dos ponderadores, ¿qué les da? Debería darnos 1. Da 1, ¿sí? Da, no debería. ¿Está? Está bien, gracias. Entonces,
Lo que quiero decir es que, entonces, desde nuestra perspectiva, vemos eso, vemos el rol en la ponderación de la tasa de interés, sabemos que actúa como precio relativo, digamos, y que yo trato de suavizar, ¿está? Después, lo otro que decía es, tenemos una propensión marginal a consumir, pero la propensión marginal a consumir también va a depender de la tasa, o sea, sabemos más. Y además sabemos que yo acá, si yo, por ejemplo, digo, en la derivación, digo, no, A1 no es igual a 0. A1 es, no sé, mayor o menor que 0, ¿está? Me va a aparecer A1 acá metido en la ordenada, junto con la tasa, ¿está? También. Entonces, el consumo presente va a verse afectado positivamente si A1 es positivo o negativamente si estoy apalancado, entrando al periodo apalancado, porque me va a obligar a ir pagando para respetar la restricción presupuestaria intertemporal con la condición de transversalidad. ¿Está? Entonces ahí aparecen los activos también como determinantes del desempeño en consumo. ¿Estamos? Entonces, empíricamente distinguir estos modelos no es fácil, pero digamos la evidencia va a favor, quedan todavía rompecabezas, pero va más a favor de los modelos más completos. Lo que sí no replica, ahí esto está bien discutido en un libro de Uribe, Smith and Gosse, que está disponible gratis online. Lo usó Miguel para ilustrarle los problemas de volatilidad, ese libro. No sé si él le citó el libro, pero volatilidad del consumo versus volatilidad del ingreso. Miguel Digo Alegre. Así que bueno, básicamente, digamos que si uno pone, y hay un paper relativamente nuevo de García Sico, que es profesor en San Andrés, y Uribe, que es profesor creo que en Maryland, perdón, me colé, que dice que cómo mejora el desempeño empírico si introducís imperfecciones financieras, y esas imperfecciones financieras la ajustás por el tipo de país. Por ejemplo, si es un país desarrollado, si es un país emergente, si es un país emergente bimonetizado, si está sujeto a sudden stops o lo que sea, a ciclos de deuda y crisis, digamos. Así que bueno, eso para un poco también profundizar un poco en los componentes, que es lo que nos sirve, determinantes del consumo, el ahorro y eventualmente la acumulación de activos, y el año que viene en la evaluación de activos, financieros. ¿Está? Entonces, lo otro es pensar I2, decía, no como una cosa determinística, sino como algo sobre lo cual yo conjeturo. Si ustedes van al relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central, van a ver expectativas de los agentes sobre distintas variables. Una de ellas es el ingreso en el periodo 2022, o lo que se espera que sea el ingreso ahora, o que pase después de las elecciones, o lo que sea. Entonces, eso también afecta a los comportamientos, claramente, como otro componente importante de esta economía dinámica que estamos construyendo, microfundada. ¿Está? Entonces, lo otro también que hay que decir es que I1, como está marcado después en el libro, tiene como, lo puedo descomponer, digamos. Es como que cuando ustedes están estudiando los filtros, están aplicando la idea de filtros, de tendencia, desestacionalización, etcétera, con Miguel, y la parte de Hodry-Prescott, etcétera, es como que todas las variables en serie de tiempo van a tener un componente, digamos así, más estable, que en estas simplificaciones lo llamamos, en más teóricas, lo llamamos como ingreso permanente, y lo que decíamos la otra vez, componentes más transitorios que pueden tener un grado variable de persistencia. Entonces, digamos, eso no inhibe que no pueda depender de I1, pero en tanto y en cuanto puede ser no I1, sino el componente estable del ingreso en el tiempo. ¿Está? Y hay un problema ahí econométrico que van a verlo el año que viene, que es identificar que si por más que covaríen, como los componentes estables covarían, entonces la correlación me puede dar muy alta en niveles, pero es incorrecto desde un punto de vista técnico esa estimación.
más allá de saliéndonos un poco de algo que ustedes manejan, digamos. Después viene, esto claramente puede incluirse otros marcos más de decir, bueno, cuando hay un colapso, una crisis, la gente entra en pánico y sobrealimenta la crisis por problemas, diría Diego Álvarez, de economía de comportamiento o sesgos cognitivos o lo que sea. Además de las imperfecciones de mercado, también tenemos imperfecciones desde el lado del supuesto de la racionalidad, que sobre todo en situaciones normales, no digo que sea aceptable, pero en promedio es más aceptable que en condiciones de euforia positiva o de pesimismo, digamos. Entonces, esto habíamos un poco introducido, le pedí que un poco avancen con esta lectura desde el punto de vista del ciclo de vida y la idea del ingreso permanente, casualmente. Entonces, ven que yo puedo tomar mi restricción presupuestaria intertemporal y si yo digo, bueno, supongamos que si quieren beta es igual a 1 sobre 1 más R, voy a tener un consumo estable, ¿sí? Yo esto lo puedo pasar si a ustedes les sirve, no sé en qué medida les sirve, pero recuerden que acá lo que estamos hablando es de una progresión geométrica, ¿sí? Entonces si yo hago C una constante, 1 más R, a la S. Entonces, ¿qué tipo de progresión es esta? Chicos. Noche. La habrán visto por lo menos 2 veces, o 3, o 4 en su carrera. Hasta acá. Entonces, lo que quiero decir es, C es una constante desde el punto de vista de S, ¿vieron? Porque ya sé que es constante dado, por ejemplo, el supuesto de 1 más R. Entonces lo puedo sacar acá afuera. Entonces me queda la sumatoria de 1 sobre 1 más R elevado a la S. Que noten que es lo mismo que todo elevado a la S, porque 1 a la S es 1. ¿Estamos? Entonces, digamos, llamémosle a ese a 1 sobre 1 más R a delta, qué sé yo, lo que sea, lo que ustedes quieran, delta. ¿Sí? Entonces esto sería delta a la S, de S igual a 0 hasta el infinito. ¿Qué es delta? ¿Qué tipo de número es? ¿Dónde está delta? ¿Número real? Sí. ¿Algo más? Tiene que ser positivo. Positivo, muy bien. ¿Algo más? Está muy bien, ¿eh? ¿Fraccionario? ¿Qué? ¿Fraccionario? ¿Me dijiste? ¿Fraccionario? Disculpa. Racional. Racional. Bueno, pero si es real, incluye a los... Dijeron real, ¿no? Incluye a los racionales. Puede ser que tengamos justo una tasa de interés media extraña expresada en términos de pi y nos fuimos de los racionales. No importa, digamos. Puede ser, digamos, así como expresado. Pero delta, ¿qué puedo decir sobre delta? ¿El porcentaje? De R es un porcentaje, puede ser un porcentaje, puede estar en tanto por 1, ¿no es cierto? Ustedes saben que 0,05 es igual al 5%. O sea, 0,5 por 1 es lo mismo que 5%. Equivalencia de fracciones. Entonces, lo que les quería que me digan es que es un número que pertenece al intervalo 0,1 en principio. 0,1. ¿Por qué? Si R es mayor que 0, 1 más R es mayor. Sumo acá 1 y sumo acá 1, es mayor que 1. O sea que el numerador es menor que el denominador. Entonces,
el cociente es menor que 1, ¿está? Y es positivo porque el numerador y el denominador son positivos. Entonces, a esto es lo que ustedes llamaron por ejemplo, en matemática, por ejemplo, en economía matemática y, por ejemplo, en macroeconomía, cuando vieron el multiplicador keynesiano, como, y también lo ven en estadística 1, si recuerdo correctamente, es una progresión geométrica convergente. ¿Está? Entonces, ¿a qué converge esto? Y lo van a usar en matemática financiera también, por eso tómenlo como una externalidad positiva. Entonces, sabemos que esto es C, entonces por factor común, ¿no es cierto? Y esto va a ser 1 más delta al cuadrado más al infinito. Entonces, fíjense que esto puede ser expresado como, digamos que lo llamamos a esto B. ¿Sí? Ahora tomemos esto que está acá y llamemos esto 1 más y saquemos factor común delta. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener acá adentro? Otra vez delta por 1 más delta más etcétera, que como la serie va al infinito, no es otra cosa que B. Pero esto siempre lo puedo hacer, hay otras formas de probar estas cosas, pero digamos, yo ya sé que conozco la serie, sé que es convergente porque esto se va compactando a medida que aumenta, converge en este caso a 0 a medida que S tiende a infinito. Entonces veamos si converge y si converge a qué número. Entonces C, decía, podemos expresarlo como B más delta por B. ¿Sí? No, perdón, acá estoy haciendo generalmente esto, hago al revés, hago de otra forma. Entonces tomemos qué es esto más vale. Entonces digo, B es igual, y puedo expresarlo así, entonces esto va a ser igual a 1 más delta por B. Entonces esto implica que B es igual a algo que ustedes conocen, 1 sobre 1 menos delta. ¿Sí? Por ejemplo, si delta es C, la propensión marginal a consumir en el multiplicador keynesiano. Entonces, pero en este caso, delta es 1 sobre 1 más R. ¿Sí? Entonces, 1 menos delta es esto que está acá, va a ser igual a 1 sobre 1 más R por 1 más R, menos 1. Ahí está. O sea que es R sobre 1 más R, y este 1 más R va acá arriba. ¿Está? Entonces, esto es B. ¿Sí? Esta progresión converge a ese número, que es un número bien definido, porque R y 1 más R son números reales, positivos, finitos. No negativos, finitos. Después pueden la oscilante, ustedes saben todas esas cosas si se acuerdan. Entonces esto yo lo puedo expresar como C, 1 más R sobre R. ¿Está? Entonces si ustedes toman eso como válido, C es eso, del lado izquierdo de esta igualdad, les dejo a ustedes que hagan ese ejercicio por favor de nuevo, y llamo al valor actual de la riqueza laboral y de la riqueza física, como la habíamos llamado, como W negrita, ¿sí? Entonces, multiplico a ambos lados de la igualdad por R sobre 1 más R. Entonces me queda C limpito acá, y lo que estoy comiendo en términos de matemática financiera, pero es válido acá y en muchas aplicaciones en economía, la anualidad de la riqueza, ¿sí? El valor actual de mis ingresos futuros. ¿Está? Entonces me como la anualidad, digamos, si tengo un horizonte infinito. Entonces, bueno. Profe, ¿puede repetir esa última partecita? Esa última partecita. Lo que me dice la fórmula más a la derecha, entonces nosotros derivamos que, ya asumimos que podíamos, a través del supuesto, por ejemplo, de beta igual a 1 sobre 1 más R, que tenemos un consumo estable, ¿no es cierto? Según lo que venimos derivando de nuestros modelos de consumo. A partir de eso, lo que hicimos es utilizar simplemente la restricción presupuestaria intertemporal de este individuo
con una riqueza inicial en el momento A, dada en el momento inicial, y por el otro lado un flujo de ingresos hacia el futuro, ¿sí? En un horizonte infinito, suponemos, ¿sí? Entonces, dado el perfil constante de consumo, yo puedo decir, bueno, ¿cuáles? Ya puedo bajar el nivel. ¿Se acuerdan que la ecuación de Euler nos decía la relación entre consumo presente y consumo futuro? Bueno, ya me lo dijo, es estable. Entonces uso esa relación estable y puedo derivar cuál es el consumo.